Y bueno, ya tenemos el placer de contar con nuestra invitada en la jornada de hoy, la profesora Silvia Gratarola. Buenas tardes, bienvenida, profe. Es un gusto, placer y tenerla por acá, por los estudios de la comunitaria. ¿Cómo anda? Bueno, buenas tardes a toda la audiencia y un agradecimiento a ti. Para mí también es un gusto. Bueno, profe, ¿está bien en decir profe o no? Sí, claro. Ah, está bien. Yo soy profesora de literatura y esté donde esté y ocupe que el cargo que ocupe, siempre voy a hacer eso. Profesora. Una profesora de literatura. Eso es lo esencial. ¿Por qué de literatura y no de matemática? Ah, bueno, porque yo creo que ahí confluyen varias razones, ¿verdad? Primero, bueno, ¿por qué la docencia? Yo viví en mi casa, mi mamá era maestra, yo viví como su pasión por enseñar, que de algún punto creo que me la transmitió, ¿no? Sobre todo esto que tiene que ver con lo vincular, con vincularse con un otro a través de un conocimiento que uno entiende que es valioso, que digamos que el otro tenga o que el otro acceda. De literatura, porque bueno, siempre tuve una inclinación especial hacia todo lo que fuera letras, hacia el arte, algunas decisiones también de mi familia. A mí, por ejemplo, cuando era una niña de 5 años, me mandaron a aprender a decir poesía. A los ¿no? 5 años. Con una maestra que lo enseñaba acá. Y bueno, tuve un docente de literatura que me marcó mucho, que fue el profesor Miguel Ángel Pías. En 3 de los 4 cursos de secundaria lo tuve a él. Y para mí, él fue uno de esos docentes memorables, porque bueno, más allá de su conocimiento, que lo tenía y muy profundo, transmitía una muy fuerte pasión por lo que hacía, que yo creo que finalmente al alumno es lo que le queda, ¿verdad? O sea, y es lo que convence a otros. Obviamente que para ejercer la docencia y para enseñar un contenido uno lo tiene que saber, pero no alcanza con saberlo. Hay otras variables allí en juego. Y bueno, yo creo que en mi decisión tuvo mucho que ver eso. Siempre me atrajo particularmente todo lo que tiene que ver con nuestra lengua, con la lengua española, digamos. Incluso en el instituto durante mucho tiempo di clases de lengua y literatura primero y de lengua después. Pero en realidad tú me preguntabas por qué profesora de literatura y bueno, uno va como clarificando a lo largo de la vida que más que el trabajo con las estructuras de la lengua, que por supuesto es muy importante saber de eso, a mí me interesó siempre más el trabajo con el plano ideológico de los textos, con la configuración de los mensajes, ¿verdad? Con el fondo. O sea que bueno, creo que todo eso coadyuvó también en el camino, el acompañamiento de otras compañeras también apasionadas, ¿verdad? Las de mi generación, algunas un poco más jóvenes. En Paysandú yo supe participar intensamente de una sala de literatura que tuvo una presencia muy fuerte en la educación secundaria. Hace ya tiempo, ¿verdad? La sigue teniendo, la que no está soy yo. Y creo que eso también, porque la convicción de uno sumada a la de otros, de alguna manera, bueno, hace más fuerza. Ahora, siempre dice que nuestros viejos juegan un rol muy importante en nuestras decisiones. Tú decías por ahí, Silvia, que a los 5 años veías a tu mamá ser maestra, que quizás transmitió eso tan importante, y de ahí que vos ahora hacés el hecho de educar. Porque hoy tú sos la directora de donde se forman a los educadores. Sí. En realidad uno llega a determinados lugares y a veces
mira hacia atrás el camino, ¿verdad? La senda que nunca se ha de volver a pisar, como dice Machado, y analiza todo lo que la trajo hacia un determinado lugar, ¿no? En realidad yo ingresé a la docencia a través de la música, ¿no? En el año 70. Mira qué bueno. Sí, en el año 77 y 78 yo aún no había entrado a educación secundaria, trabajé esos 2 años en primaria como pianista acompañante, por ejemplo, de las clases de música y los coros de niños con la profesora Estela Garmendía de Cabillón, de quien tengo un entrañable recuerdo, de Vicky Henares, de Elena Juriol, ¿verdad? Y después en la dirección de cultura yo trabajé a lo largo de 4 o 5 años también, desde esa época, acompañando a los Chirigliano en los coros de niños e inclusive al coro polifónico de Paysandú cuando lo dirigía el maestro Héctor Pintos Toñola con la misa criolla. O sea, yo estudié piano, me encanta, es algo que tengo ahí para retomar, ¿no? Para la jubilación. Sí, exactamente, para cuando tenga tiempo. Eso fue en los años 77 y 78 y en el año 79 yo entro a secundaria. Doy clase en forma ininterrumpida hasta el año 96. A partir de ahí, bueno, inquietudes, ¿no? De hacer algo diferente, insistencia, sobre todo de algunas personas de mi núcleo familiar, una realidad laboral concreta como el carácter deficitario de nuestra asignatura, ¿no? Y la necesidad de trabajar más horas me llevan a intentar este camino de la gestión. Entonces yo elijo por aspiraciones, una subdirección del Liceo número 1, una suplencia de la maestra y profesora Diva Ruiz de Pintos, ¿no? Y la desempeño durante 2 años. Fue un periodo en el que yo aprendí mucho, y cuando está terminando el año 98, el Consejo de Secundaria hace un llamado a concurso de oposición libre para directores, para cubrir direcciones de liceos de Paysandú. Y yo me presento y gano derecho a efectividad y elijo el liceo número 3, el liceo de este barrio, que se quedó para siempre en mi corazón, como yo siempre digo. Y ahí trabajo 4 años al frente de la dirección con carácter efectivo. Y cuando está transcurriendo el último año, el año 2002, se llama concurso para ocupar direcciones vacantes de los centros de formación docente. Una de esas direcciones vacantes era la del IFD de Paysandú, ¿no? Fue un desafío impresionante, era un concurso de oposición libre, igual que el de secundaria, o sea, no importaba nada de lo que tú hubieras hecho, solo tenías que cumplir con algunos requisitos, no corrían los méritos, era oposición libre. Pero bueno, yo dije, me presento y así llegué a partir del 1 de marzo del 2003 a el Instituto de Formación Docente. Y sin duda que fue y sigue siendo un desafío ayudar, como yo siempre digo, a quienes ahí ingresan a construir su vocación. Porque en realidad nosotros a veces, yo siempre les digo a los estudiantes, creemos que es un mérito tener claro, haber tenido claro desde siempre qué queríamos hacer con nuestra vida desde el punto de vista laboral, ¿verdad? De la profesión. Y en realidad no es un mérito, porque la vocación es algo que se construye como todo en la vida y es un proceso. Por lo tanto, yo siempre les digo eso en el primer encuentro que tenemos cada año que inicia, ¿verdad? No importa si no están del todo seguros que esto es a lo que quieren dedicar la vida. Aquí adentro nosotros tenemos la responsabilidad de ayudarlos a responderse a esa pregunta. Ahora, si se la responden afirmativamente, la responsabilidad es de ustedes de asumir lo que implica, ¿verdad? La docencia es más que un mero trabajo, más que el cumplimiento de un horario y unas tareas concretas. La docencia es una actividad humana, intensa, de persona a persona,
donde desde el lugar del docente nosotros tenemos que poder reconocer un otro, otros que esperan que nosotros le mandemos la señal de que realmente nos importa, nos importan y trabajemos en función de eso, ¿no? Silvia, a ver, a veces uno detrás de estos micrófonos recibe muchos llamados, como estos, de gente que escucha, y vecinos. Los maestros y los profesores de hoy, de estas generaciones, ¿son los mismos de las generaciones que nos formaron a nosotros? No, o sea, a ver, obviamente no son los mismos, ha pasado el tiempo y son otros, ¿verdad? Y lo que de alguna manera son otros, pero la tarea en definitiva no ha cambiado tanto, o sea, ha cambiado el contexto, ¿verdad? Y lo que yo les vengo diciendo ya desde hace bastante tiempo a los estudiantes es que nosotros no podemos seguir diciendo no nos prepararon para esto, ¿verdad? El contexto cambió, la realidad cambió, ¿verdad? Y bueno, lo que ocurre es que la formación docente que el docente recibe en la institución formadora, esa formación a la que nosotros le llamamos formación inicial, es la formación que lo habilita a obtener el título y de ese modo trabajar en escuelas y liceos públicos y privados del país. No significa que de la institución formadora se salga con todas las herramientas, con toda la caja de herramientas necesaria para enfrentar todas las situaciones y problemáticas que a uno se le puedan presentar de ahí en más, por lo menos 30 o 35 años. Es impensable eso. Entonces, yo creo que lo que el contexto actual y la realidad está exigiendo es docentes responsables, docentes responsables por la propia formación, docentes responsables por ir buscando respuestas a aquellas interrogantes y situaciones que se le presentan, digamos, en el ejercicio de la profesión. A ver, Silvia, yo en realidad, porque no es... yo me quedé, por ejemplo, que estudié en la Escuela 4, uh-huh. Yo era alumno de la Escuela 4, y yo recuerdo de mis maestras con cariño tan enorme, y después a mis 46 años juntarnos con un montón de nuestras maestras en un grupo llamado Los Chicos de la 4, en el cual nos juntamos en el Centro de Retirados Policiales, más de 40 y pico de alumnos de aquella época con nuestras maestras, de aquellos tercero, cuarto y quinto año. Pero yo lo que noto es de que esas maestras eran como nuestras referentes firmes, y hoy yo lo que noto es, o ha cambiado el nivel de educación de los niños, o porque estamos fallando los padres de hoy en día, o cómo le entregamos y estamos esperando que la maestra sea el sustituto, ¿verdad?, del efecto casa, uh-huh. Donde que pretendemos mandar nuestros hijos y que la maestra trate de solucionarnos todos los problemas que nosotros no atendemos como padres, porque eso vivencial, eso se vive hoy por hoy en la enseñanza. Y yo creo que esa es una de las cosas que ha cambiado, ¿verdad? Yo tengo incluso algunos años más que tú, y si bien siempre tuve una madre que trabajaba, ¿no? Era maestra y trabajaba en un turno. Yo recuerdo en mi casa de niña una gran mesa, porque éramos muchos uh-huh. hermanos y mi madre ahí monitoreando el tema de los deberes y todo lo demás. Esa es una de las... La sociedad ha cambiado en muchos aspectos, ese es uno, ¿verdad? Hoy por hoy los tiempos son otros, los tiempos de los padres, ¿no? Y yo creo que sí hay, en estos momentos que estamos viviendo, hay como una especie de traslado de la responsabilidad, no digo por parte de todos, ¿no? Uh-huh, pero bueno, ya que tú me lo preguntaste, digo que esa es de las cosas que se visualizan a la institución educativa, de ese proceso incluso de socialización primaria que es de responsabilidad de la familia.
¿tá? Eso no quiere decir que la escuela, yo me acuerdo que hace un tiempo leía una placa en Facebook que decía algo así como usted, yo enseño en la escuela, ¿verdad? Usted educa. Algo así como un mensaje a los padres, como diciendo, ocúpese. Y no me parece tampoco eso, ¿no? Porque educamos todos. La escuela no es, y los liceos, cuando digo la escuela lo estoy diciendo en sentido amplio, no es un ámbito donde solo se va a aprender unos conocimientos, ¿no? Los docentes no podemos eludir la responsabilidad que tenemos de educar. Sí, la ¿no? educación está en todo momento. Ahí está, no lo podemos hacer, pero lo que estamos sintiendo es que estamos viviendo un momento en que se hace responsable a la educación por todos los males de la sociedad. Y eso no es justo. Ahí está, ahí está. Creo que ibas a eso. Sí, no me parece justo. O sea, es imposible generalizar, ¿no? En este sentido. Pero creo que todos tenemos que asumir la cuota parte de responsabilidad que nos compete, ¿no? Nosotros no podemos pedir, por ejemplo, que la escuela o los liceos pongan los límites que nosotros no podemos poner a nuestros hijos. Me parece que no tenemos derecho a exigir eso. ¿Está? Porque a mí, sinceramente, me produce algunas sensaciones medias encontradas y bastante alérgicas, si se acepta el término. Es, por ejemplo, cuando uno tiene que leer un titular de que algunos padres agredieron a un alumno a un profesor, o cuando un alumno es sacado de un centro de estudios por su agresividad y por... Digo, quizás cuando yo fui estudiante, que tenía 8 o 9 años, que quizás esas cosas sucedían y no se decían, y hoy con esto del mundo de la información todo está tan a flor de piel, pero me parece como que hoy se le quiere cargar absolutamente todas las tintas a la falta de atención que tenemos como padres hacia nuestras responsabilidades y tirarle el fardo a la educación, vinculando que los maestros no tienen preocupación, no están preparados, sumándolos en el carro de que siempre están detrás del dinero y de las protestas y los paros. O sea, pero también me parece que eso se utiliza como un medio, hasta si se quiere, de utilizarlo en tono político. No, yo estoy de acuerdo contigo, sí, en que hay un sobredimensionamiento de la responsabilidad de los centros en relación a todo lo que manifestabas, ¿no? Yo creo que hay cosas que también, en la institución educativa pasa lo que pasa afuera, ¿no? Uno no puede pensar que las instituciones educativas son burbujas donde no ocurre nada de lo que ocurre afuera, en la sociedad, ¿verdad? Y creo que hay fenómenos que también han contribuido en esto que tú planteabas. Por ejemplo, ahí en el caso de primaria, obviamente que no es así, porque primaria tiene una cobertura que tiene muchísima más historia, ¿no? En la educación uruguaya, no solo una cobertura educativa, sino una cobertura de soporte, ¿verdad? Como pueden ser los comedores escolares, por ejemplo. Pero en secundaria, que creo que a nadie escapa, que está siempre en la mira, ¿verdad? La educación secundaria. Hay que tener en cuenta las historias, porque las historias nos definen. O sea, así como nos definen en lo personal, nos definen también como sociedad. La educación secundaria en nuestro país surge para una élite, ¿verdad? A fines del siglo XIX, principios del XX, para una élite, solo para quienes iban a ir a la universidad y en Montevideo. Pensemos que la ley de creación de liceos departamentales data del año 1912, tiene 100 años, ¿no? 1912 se crea, por ejemplo, nuestro liceo, hoy liceo número 1, Elida Einsen. Eso supone un primer impulso transformador, ¿no? Descentralizar la educación secundaria hacia el interior mediante la ley de creación de los liceos departamentales. Eso implica que, ya
son otros los que acceden Cambiamos la matriz de acceso. Ahí está. Bien, a la educación secundaria, pero igualmente siguen siendo muy pocos. Un segundo impulso transformador estaría dado a mediados del siglo XX, cuando en el marco de una coyuntura favorable para nosotros como país, como fue la Segunda Guerra, ¿verdad? Y todas las divisas que entraron al país y entraban en ese momento por concepto de exportaciones. Bueno, ahí se produce una especie de segundo impulso transformador de la educación secundaria, al compás de un fortalecimiento de la clase media, y acceden, ¿verdad?, a la educación secundaria las capas medias de la sociedad. Y en los años 80, la educación secundaria se masifica, ¿verdad?, entre otras cosas por efecto de la ley de obligatoriedad del ciclo básico del año 73. ¿Eso qué quiere decir hoy? Eso quiere decir que, objetivamente hablando, la educación media es accesible a todos. Todo quien quiera ir a un liceo lo puede hacer. Tiene el derecho. Sí. Con todo, yo empecé a trabajar hace poco más de 30 años y en este Paysandú había 2 liceos públicos, ¿verdad? Correcto, sí. Hoy hay 7. Hay un liceo rural, hay liceos en ciudades del interior del departamento. O sea, la infraestructura, lo edilicio, las decisiones han acompañado, ¿no?, este crecimiento. Pero, ¿qué pasa? Objetivamente se puede acceder. Estamos teniendo problemas para retener a los estudiantes. Tal vez subjetivamente los centros todavía no son del todo accesibles a las características que tienen hoy los jóvenes. Eso es algo como a pensar entre todos. Por efecto de fuga hacia adelante, eso le está pasando a la universidad, sí, ¿verdad? Eso iba ahí, Nos está pasando en la formación docente. Nosotros no tenemos problemas en el número de aspirantes que se inscriben, no baja. El tema es lo que después pasa con ellos a medida que empiezan a cursar. A medida que empiezan a cursar, ¿no? La matrícula se desgrana, hay un porcentaje considerable de estudiantes que abandona, ¿verdad? Y eso tiene que ver con circunstancias a veces de la propia vida de los estudiantes. Yo siempre digo, nosotros en la formación en educación, y creo que a la universidad le pasa, no tenemos estudiantes que trabajan ya, tenemos trabajadores que estudian. Bien, me gusta eso. Me gusta mucho esa frase. No es mía la expresión, no recuerdo a quién se la oí, pero es así, ¿verdad? La tónica hoy es que el trabajador estudia. No era esa la de mi época. No, por eso con esto, relacionando con tus preguntas anteriores, cuando yo fui al instituto nadie trabajaba. Hoy por hoy, que alguien no trabaje es algo, no se ve tanto. Y capaz son los turnos nocturnos los que están más cargados. Ay, sin duda, sí, porque el estudiante aprovecha muchas veces el día para trabajar y en la noche estudia. A lo que voy es que la situación tiene una complejidad tal que no es posible simplificar o analizar desde un solo lugar. Es entendido. Y en el fenómeno en Paysandú, nosotros con esto de que ayer justamente nosotros charlábamos con otro invitado, estaba charlando con Néstor Banzini, y veíamos, por ejemplo, que hace 25 años atrás acá en Paysandú se era mecánico tornero, electricista, carpintero, se estudiaba contabilidad y máquina, belleza, peluquería. Y hoy hay un abanico para nuestros jóvenes tan amplio que parece como que en el lapso de 10 años la educación nos hubiese brindado un despertar tremendo. Eso sin duda. Por ejemplo, cuando se analiza, a lo largo de los años, ¿verdad?,
el descenso, por ejemplo, en los egresos, en la formación docente, ¿no? Y digamos la fuga hacia otras carreras, una de las variables que se tiene en cuenta es justamente esa, ¿verdad? Antes, en Paysandú, ¿qué se podía estudiar? ¿No? Se podía ir a UTU, se podía ir al Instituto de Formación Docente. Ahora, yo diría que por suerte hay un abanico mucho más amplio, ¿no? Tanto a nivel de la formación docente como a nivel de la sociedad, como a nivel de lo que está ofreciendo UTU, ¿verdad? En carreras, o sea, el mismo Consejo de Educación Técnico Profesional o en carreras conjuntas con la universidad. Nuestros jóvenes tienen posibilidades de elegir, eso es así, y hay que valorarlo como tal, ¿no? O sea, no se puede decir, porque pasó esto, porque ahora no viene, no. Nosotros tenemos que captar, tenemos que atraer a los jóvenes a la formación en educación, independientemente de las otras ofertas. Obviamente que se ha hecho más complejo el panorama, pero bueno, eso me parece que enriquece. ¿La educación nuestra está bien? Yo creo que la educación nuestra tiene problemas, ¿verdad? Pero creo que por momentos se le ha hecho botín de intereses que no tienen que ver con la educación misma. Yo creo que tenemos problemas, algunos de esos problemas te los estaba comentando, ¿verdad? La mira está puesta en la educación media, pero evidentemente el otro día leía, ¿verdad?, un análisis, si en sexto año de escuela hay de un 2 a un 3% de repetición y en primero de liceo hay un 32% de estudiantes que tienen dificultades, ya sea para culminar el año, para aprender, ahí hay algo que no cierra bien, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y no se trata de echar las culpas hacia el que estuvo, porque hasta dónde vamos a llegar echando culpas para atrás, ¿verdad? Se trata de analizar lo que nos está pasando y poder encontrar caminos entre todos, ¿no? Porque yo creo que es un momento en que nadie tiene la verdad y se trataría de intensificar los procesos reflexivos, que viste que van como a contramano de esta época que vivimos a lo loco. Se trataría de como de detectar dónde están las buenas prácticas, ¿verdad? Cómo aprenden los niños de hoy, cómo aprenden los jóvenes de hoy, cómo aprenden, ¿no? Para detectar las buenas prácticas y hacerlas visibles y extenderlas. Hay un camino a recorrer, que hay dificultades, pero el panorama, en mi opinión, no es tan negro como lo pintan, ¿no? La edad donde habría que apuntar para aquellas cosas que después tengan su fruto en el futuro, ¿siguen siendo la de los 0 a 5 años en los primeros años y 2 en una? ¿Viene bien la escuela de tiempo completo o sirve más el otro formato? Mira, en relación a lo que me preguntaste primero, sin ninguna duda que está probado, ¿verdad? Y estudiado, demostrado, que la etapa de 0 a 5 años es fundamental en el desarrollo, fundamental, y que por supuesto es cimiento de todo lo que pueda venir después. No obstante, todas las etapas son importantes. Me refiero a lo que es la escolarización formal, me parece que me estás preguntando por eso. Todas son importantes y hay que apostar a todas, ¿no? Pero sin duda que la primera infancia es fundamental. Y la otra me decías... la otra es las escuelas de tiempo completo, pero ¿sabe por qué? Volviendo un poquito a la primera, es porque yo creo que todos tenemos, los que más o menos de alguna manera u otra compartimos alguna charla de carácter social o algún taller, hemos llegado a comprobar o a tener el conocimiento de que en los primeros 5 años es donde estamos todos más preparados y vamos incorporando esos conocimientos y lo tomamos como propios, los hacemos propios. Ahora, ¿por qué
le cuesta tanto a la enseñanza después que visualiza que esa es la realidad, no volcarlo a en esa edad, en el ahora? Sí, es real que se produce un quiebre muchas veces, ¿no? Cuando el niño está en el jardín de infantes, parece que hace un despliegue que después se va opacando, ¿no? Muchas veces con las colegas como que conversamos de esto, o sea que el proceso de escolarización formal, y me refiero a la primaria y a la secundaria, y a veces tiene un peso en ese sentido, ¿no? Yo creo que es deseable en este momento una educación que apueste más a las preguntas que a las respuestas, que apunte más, como dirían los matemáticos, a las soluciones heurísticas que a las algorítmicas, ¿no? Porque no hay recetas, ¿no? Que desarrolle la creatividad, la capacidad de vincularse con el otro, en fin, el desarrollo de los procesos de lectura y escritura, ¿no? Para esa lectura del mundo que tenemos que hacer. Qué sé yo, hay mucha cosa. Porque hoy se habla fuertemente de que, por ejemplo, creo que se van a abrir o se intentan llevar, creo que 68 escuelas más a tiempo completo. Sí. Ahora, ¿esto es la búsqueda de la solución para algo o realmente hay una solución detrás de esto? Tuviste que en los países donde a la educación parecería ser que le va un poco mejor, no necesariamente se piensa en más tiempo de escolarización. Es todo un tema ese. Ahora, en determinados, digamos, por distintas razones, el tiempo completo puede llegar a ser algo valioso. Yo siempre digo, si no es más de lo mismo, ¿no? Si en ese tiempo se hacen cosas diferentes, diversas. Hay, como hay en las escuelas, profesores especiales, atención al arte, al trabajo con el cuerpo. Sí, apuntar a otras cosas. Apuntar a otras cosas. Yo creo que en determinados sectores de la sociedad el tiempo completo es valioso porque, bueno, los padres pueden, confían, ¿verdad?, en que en ese tiempo en que el niño está en la escuela, en fin, recibe todo aquello que tiene que recibir. Depende de la oferta de tiempo completo, cuál sea. ¿Está? La otra vez cuando estuvo el doctor Rossi, yo le pregunté y le dije, Silvia, ¿quién es la persona que informa a los medios? Y usted me dijo, no, eso lo hago solamente yo, me encargo yo y me encargo yo nada más de la comunicación de todos los talleres. El IFD está precioso, realmente está hermosísimo, está luego de la renovación está realmente muy, muy, muy. Uno entra y se encuentra con un lugar muy cuidado, muy. ¿Cuál es la impronta? ¿Cuál es la impronta que usted le pone al IFD para decir, bueno, a ver, la punta del barco tiene que ir para ese lado? Bueno, como que tocaste varios temas. Uno es esto que tú decís después de la remodelación. Yo no sé si tú te acordás del canto primero de la Divina Comedia de Dante, ¿no? Que hace una comparación con un náufrago. Dice que saliendo anhelante fuera del piélago, contempla las olas a las que no va a volver. Bueno, yo miro para atrás y digo, no sé cómo sobrevivimos a esa reforma, ¿no? Tú te acordás que en el año 2009 nosotros nos fuimos a vivir un hotel, ¿no? Ahí en la calle Herrera y Leandro Gómez, que estaba cerrado desde hacía muchísimo tiempo, eso solo fue posible por los funcionarios que tenemos y por un alto número de estudiantes que se comprometieron, que hicieron la mudanza, y lo mismo volver, ¿no? Realmente sí era una remodelación necesaria. Ese edificio era una casa de familia.
a la que se le habían ido haciendo algunos agregados, claro. pero no con un criterio de edificio educativo, porque no lo había sido en su origen. Entonces, bueno, la remodelación fue pensada incluso con la comunidad educativa, ¿no? Con los arquitectos proyectistas en continuo diálogo con nosotros, cómo hacemos esto, cómo hacemos el otro. Y bueno, y una vez que estuvimos de nuevo allí, yo creo que el barco va en lo que tiene que ver con ese aspecto que tú tocaste, bueno, tratando de promover esto de la pertenencia, ¿verdad? De la pertenencia y del cuidado. Cuesta, ¿no? Yo a veces digo, pero esto no lo harían en la propia casa, ¿por qué lo hacen aquí, no? Sí. Pero bueno, batallamos y tratamos de que se cuide, tratamos de hacer un trabajo conjunto con las docentes orientadoras educacionales, con los funcionarios, con docentes que acompañan en relación a lo que es el cuidado, en relación a que los bienes públicos son de todos. Eso por un lado. Por otro lado, el instituto es un instituto abierto a las inquietudes de la sociedad. Eso lo dice la cantidad de actividades que se organizan, que convocan al público en general. Tú estuviste en esta charla que hizo el doctor Pedro Russi, ¿verdad? Total. Que fue una cosa excelente. La semana pasada se hizo una actividad de encuentro con la memoria donde estuvo Juan Pablo Gutiérrez y Cecilia Michelini, a 40 años de los asesinatos de Gutiérrez, Ruiz y Michelini. Se hacen actividades educativas. El sábado que viene se hace una jornada sobre diversidad y género. O sea, el local se presta, ¿verdad? Se abre a diferentes instituciones de la sociedad. Ahora, Silvia, ¿estás de acuerdo de que tiene que haber un yo quiero? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y después porque hay instituciones que tienen, por ejemplo, el aula hermosa que tiene el IFD, pero... No, por supuesto que sí, que eso está en lo que es la gestión institucional, el equipo de dirección y lo que se ha propuesto, ¿verdad? El equipo de dirección, que bueno, en este momento es unitario, pero bueno, tengo 3 docentes de apoyo a dirección que son muy buenas, y los funcionarios también con los que trabajo. Y bueno, vamos, eso en relación a una institución de puertas abiertas, que se hace eco, ¿verdad? Que promueve que los docentes trabajen también en contacto con la realidad. Y bueno, y después, desde el punto de vista propiamente de lo que es la formación de grado, que es lo que los estudiantes van a buscar, bueno, estar en contacto con los docentes, discutir los temas, ¿verdad? Que nos son caros, las mejores estrategias para enseñar ese nivel, vincularnos con los centros, digamos, destinatarios de nuestra formación, como son los centros de educación primaria y de educación media, y bueno, y los centros de primera infancia, y los centros no formales, porque nosotros, además de las carreras de magisterio y profesorado, tenemos la carrera de educador social. Exacto. Y la carrera de asistente técnico en primera infancia, que son carreras que han traído también savia nueva, docentes que provienen de otros ámbitos, y eso es muy interesante, porque si no la cosa se torna muy endogámica, hablamos siempre entre los maestros y los profesores, se aportan otras miradas, habría que intensificarlas con todo, pero vamos caminando. Y tú mencionabas hoy, y sí, yo te afirmo, para mí la comunicación es algo muy importante. Es algo de lo que me gusta encargarme, porque bueno, lo puedo hacer y lo hago, ¿verdad? El instituto tiene una página web que la lleva adelante el aula de informática, en contacto con la dirección, tiene un sitio de Facebook que se sostiene desde la dirección. Bueno, tú habrás visto que todo lo que es comunicación se implementa a través de carteleras generales, específicas. El centro de estudiantes tiene su cartelera, la asamblea técnico docente también. En fin, procuramos que la información circule. Profe, yo primero digo agradecer enormemente, porque estos 45 minutos de charla, la verdad que se van así cuando uno está tan a gusto, y se van rápidamente.
lo que agradecerle por dos cosas. Primero, porque yo sabía, usted ya me había anticipado, de que tenía una reunión ahora a las 15:30, y después para decirle a la audiencia que no era la tapa de una lapicera, la que sonaba era el reloj de la profesora, que yo no sé si no le rompió la malla. Después va a salir en la grabación. Ay, no te puedo creer, bueno. No, está bien. Jugaba con él. Está bien. Silvia, diré, la verdad que muchísimas gracias porque, a ver, más allá de entregar esta herramienta de la comunicación comunitaria, por una radio, estar en la comunidad, esa es nuestra idea, la de que la gente que formadores o está al frente también, visualicen de que están estas herramientas de comunicación y que puedan servir en su momento para hacer llegar los mensajes, la comunicación. Bien. Y agradecerle porque yo recibo continuamente la información de lo que sucede en el IFD, y de ahí que justamente surgió esta invitación. Bien. Porque somos sabedores y conocedores de su trabajo, y bueno, simplemente agradecerle por estos minutos que nos regaló. Yo te agradezco mucho a ti la invitación. Aprovecho para decir a la vasta audiencia que ustedes tienen, donde estamos, Florida 1181, frente a la escuela número 8, en breve tiempo, porque esto va a ser seguramente en noviembre, principios de diciembre, estaremos abriendo las inscripciones para el año 2017, parece mentira estar hablando ya de eso, 2010. Pero es interesante ya poderlo decir. Pueden ir a informarse al instituto, estamos abiertos a conversar, a evacuar las dudas que puedan tener. Y lo mismo, por supuesto, siempre le decimos a los comunicadores que tan amablemente difunden todo lo que hacemos. Es un muy lindo lugar el del encuentro, el del IFD. Lamentablemente nosotros por razones técnicas no podemos transmitir muchas cosas desde ahí, por lo difícil y por nuestra tecnología que manejamos, pero a seguir adelante con esas charlas, con esos encuentros, esos espacios realmente de convivencia, de comunicación, de compartir, de apertura, que son, creo que, muy ricos para la sociedad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti.